Bienvenidos a Palabra con Hechos desde la ciudad de Chicago. Mi nombre es Abelardo Rivera Villanueva y Palabra con Hechos es el evangelio completo del reino, pero respaldado por la ciencia, por la tecnología, respaldado por la historia y sobre todo respaldado por todos los oráculos de la palabra de Dios completa desde Génesis a Apocalipsis. Para esta ocasión tenemos 3 temas que van a ir en secuencia. Vamos a estar hablando de la Pascua y vamos a estar hablando de los últimos 7 mensajes que dio Jesucristo cuando estaba en la cruz. Y en la tercera parte vamos a estar hablando de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este día que tú has hecho, por la oportunidad, Señor, de poder cumplir esa gran comisión de ir a todo el mundo. Sabemos que físicamente no podemos ir a todo el mundo, pero por estos medios, Señor, te pedimos que tu palabra, que no retorna atrás vacía, vaya, y que pueda ministrar a aquellos que necesitan oír esta palabra. Tú la conoces, Señor, pero que vaya saturada con el poder de tu Santo Espíritu para que pueda transformar y pueda, Señor, tocar la vida de aquellos que necesitan arrepentirse de pecado, de justicia y de juicio, como dice tu palabra, para que entiendan qué fue lo que Cristo logró en la cruz del Calvario. Ahora que estamos en estos tiempos donde llega el domingo de resurrección, queremos llevarlos por ese camino y lo que tuvo que sufrir, lo que tuvo que pagar nuestro Señor Jesucristo para liberarnos del pecado y de la muerte y darnos el espíritu de gracia y de vida. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Gracias, Señor, por poder hacer que estas transmisiones lleguen a donde tienen que llegar. Te pedimos todo esto en el nombre, Señor, de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén y amén. Pues una vez más, vamos a estar tratando estos 3 temas y vamos a empezar en esta hora con la Pascua y cómo llegamos a la Pascua. Y para entrar a la Pascua vamos a entrar a la palabra de Dios en el libro de Lucas, capítulo 22, y vamos a estar viendo algunos de los versos. Porque nos dice en el capítulo 22, verso 1, cerca estaba la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Y estos 2 términos se refieren a la misma cosa en aquella época, la Pascua y los panes sin levadura. Y los principales sacerdotes y los escribas estaban buscando una oportunidad de cómo matar a Jesucristo porque temían al pueblo. Esto es después, días antes de la Pascua, cuando Lázaro fue resucitado. Y mire que los principales sacerdotes y los escribas y los líderes religiosos querían no solamente matar a Jesucristo, sino también querían matar a Lázaro porque había resucitado y temían al pueblo. Y el verso 3 dice que Satanás entró en Judas, de sobrenombre Iscariote, el cual era uno de los 12 apóstoles. Aquí dice que Satanás tomó el control del corazón de Judas. Y con eso controló su mente. Y su mente ya empezó a divagar en cómo entregar a este maestro suyo. Y fue y habló con los principales sacerdotes, verso 4. Y con los jefes de la guardia. Y ellos se alegraron y convinieron en darle un precio, en darle dinero. El verso 6. Y él se comprometió de buscar la oportunidad para entregárselos a espaldas del pueblo, cuando el pueblo no supiera. Y lo hizo por 30 siclos de plata, que fue lo que le ofrecieron. Como dijo, estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, el verso 7, en la cual era necesario que se sacrificara el cordero de la Pascua.
Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id y presentaos, o preparar la Pascua para que la comamos. Dice, id y preparar la Pascua para que la comamos. Y ellos le dijeron, ¿en dónde quiere que la preparemos? Y el maestro les dice, entrar en la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde él entrare y decirle al padre de familia de esta casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde se ha de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto y listo y preparado. Aquí en este pasaje nos dicen que el dueño de este aposento parece que era seguidor de Cristo y tal vez ya se había preparado esta Pascua y poseía un aposento alto en su lugar donde él vivía. Y fueron y hallaron, como les había dicho, el lugar ya preparado para la Pascua. Y cuando era la hora, a la mesa se sentó con él, todos sus apóstoles. Y el verso 15 dice, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua, antes de la pasión, antes de que padezca. Porque os digo que no comeré más esta Pascua hasta que se cumpla el reino de Dios. Mire qué interesante, porque aquí Jesucristo instituye la Santa Cena del Señor como la última cena, como el Hijo del Hombre, como el Cordero de Dios, para cumplir los preceptos que están en el libro de Éxodo, donde dice que se sacrificaría un cordero menos de un año y se guardaría, y el día 14 del mes de Nisan, que es el mes de la Pascua, se sacrificaría ese cordero, y ese cordero, la sangre de ese cordero tenía que estar en las puertas y en los dinteles de la puerta, en las entradas de la puerta de cada casa donde se sacrificara el Cordero de Dios. Y así el ángel del Señor, que traía la última plaga de terminar con todos los primogénitos del pueblo de Egipto, desde la casa de Faraón hasta las casas más humildes, dice, desde todos los primogénitos de hombre y todos los primogénitos de bestia, todos fueron aniquilados en esta plaga, salvo aquellos donde estaba la sangre del cordero. Y mire, fue tan grande el dolor que sintió el pueblo de Egipto, que dice que no había una sola casa donde no hubiera un muerto. Sacudió de tal manera aquí. Pero Jesucristo aquí viene a ser el Cordero de Dios, que dice que fue inmolado, ya fue sacrificado. Es nuestro Cordero Pascual. Y en un sacrificio perfecto de una vez y para siempre. Y mire lo que dice él. Tomando la copa, le da gracias. El verso 17. Y dice, tomad esto y repartidlo entre vosotros. Muy interesante aquí, porque el mundo secular toma copas de licor para olvidar. Pero nosotros, los que creemos, tomamos la sangre de Cristo para recordar su muerte y su resurrección hasta que Él venga. Dice el verso 19, tomó el pan, dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Y hacer esto en memoria de mí. De igual manera, después de que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta es la copa del nuevo pacto, que es pacto en mi sangre, sellado con la sangre del Cordero, que por vosotros se derrama. Mas he aquí la mano de aquel que me va a entregar, y la mano de aquel que me va a entregar está conmigo en la mesa. Verso 22, pero hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre será entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre ellos quién sería el que lo iba a entregar, y saliendo
se fue como solía al Monte de los Olivos después de terminar la última cena del Señor, que lo hizo como el Cordero de Dios. Pero también instituyó la cena del Señor desde entonces hasta que Él venga. Y es donde nosotros, como el pueblo de Cristo, participamos, celebrando su muerte y su resurrección hasta que Él venga. Y terminando la cena, dice, salió al Monte de los Olivos con sus discípulos. Y cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad, para que no caigáis en tentación. Verso 40. El verso 41 dice que se apartó de ellos como a una distancia de un tiro de piedra y se puso de rodillas y oró. Porque él quería estar solo, se apartó de ellos como a un tiro de piedra. Y era tan grande, dice, era tan grande lo que él estaba padeciendo, que decía, Padre, si es posible, aparta de mí esta copa, pero que no se haga, Señor, tu voluntad, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como gotas de sangre que caían hasta la tierra. Muchos de los comentaristas de los que yo me instruyo, como Perry Stone, dice que tal vez el ángel lo trajo una copa para confortarlo, porque el cielo ya tenía preparado 12 legiones de ángeles por si algo sucedía y Cristo se retractaba. Pero mire, él fue fiel hasta la cruz y fue obediente hasta la cruz. Pero fue tanta su agonía y oraba tan intensamente que su sudor era como gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y después se levantó de la oración y vino a sus discípulos y los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Y Perry Stone en su comentario dice que Lucas era el doctor, evangelista y doctor. Dice que sus cuerpos tal vez estaban tan cansados, colapsaron por el estrés tan grande, por lo que habían experimentado de todas las noticias negativas. Estaban abrumados, estaban inundados, estaban consternados por las circunstancias, que su cerebro empezó a producir la hormona de adrenalina o la hormona del cortisol, o ambas, porque fue tanta la abrumación y fue tanta lo que él estaba padeciendo, que la amígdala del cerebro de Jesucristo, dice, tal vez se sobrecargó de estas hormonas de adrenalina y cortisol tan fuerte que empezó a sudar como gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y sus apóstoles también, porque estaban tristes por todo lo que les había dicho el Señor, que alguien lo iba a traicionar y que iba a padecer por parte de los principales sacerdotes y de los escribas, para que se cumpliera lo que estaba escrito, que Él venía a ser la víctima de Jehová para pagar y expiar por todos los pecados de toda la humanidad. Porque aquel que no conoció pecado se hizo pecado para que tú y yo fuéramos hechos la justicia de Dios. Eso es lo que se logró en la cruz del Calvario. Aleluya. Cuando empezamos a meternos en las Escrituras a profundidad, aleluya, estamos viendo todo lo que tuvo que padecer nuestro Señor Jesucristo en las últimas semanas de su vida aquí en la tierra. Porque dice que se levantó, Lucas 23, del 1 al 30, se levantó la muchedumbre, el concilio, los sumos sacerdotes, los escribas, los fariseos y los saduceos y todo el pueblo alborotado. Comenzaron a acusarlo diciendo, este pervierte a la nación
Y lo trajeron ante Pilatos, acusándolo de que prohíbe dar tributo al César y se proclama a él como rey. Entonces Pilatos les preguntó a Jesús directamente, ¿eres tú rey de los judíos? Y él respondió, tú lo has dicho. Y Pilatos dijo a los principales sacerdotes, ningún delito he encontrado en ellos. Y a la gente que estaba amotinada ahí. Ningún delito. Pero ellos porfiaban diciendo, alborota al pueblo, enseña de toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí, hasta Jerusalén. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si este hombre era de Galilea. Y al saber que era de esa jurisdicción y que esa jurisdicción pertenecía a Herodes, lo remitió a Herodes. De ahí viene. Y después de Herodes se lo regresa a Pilato. De ahí viene el dicho popular, ese andas como de Herodes a Pilato. Sobre todo cuando te están acusando de cosas. Al saber que era de la jurisdicción de Herodes, lo remitió a Herodes. Pilato lo remite a Herodes. Y Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho porque había oído hablar muchas cosas de él. Y esperaba que le hiciera alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él no respondió. Y los principales sacerdotes y los escribas los seguían acusando con gran vehemencia. Entonces Herodes y sus soldados lo menospreciaron, el verso 11 de Lucas 23. Y lo vistieron de ropa espléndida, de púrpura, y lo volvió a enviar a Pilatos. Y desde entonces dice la Escritura, el verso 12, que Pilatos y Herodes, que estaban enemistados, se hicieron amigos. Muy interesante aquí, ¿por qué se hicieron amigos? Coincidieron en algo, tal vez así, cuando alguien coincide con tu forma de pensar, pues se hicieron amigos y estos coincidieron en que, pues de algún modo, no se había encontrado, pues, algo que fuera digno de muerte. Y les dice en el verso 14, Pilatos, me lo habéis presentado como un hombre que perturba al pueblo para interrogarlo, pero ni aun Herodes, porque yo lo remití a él, lo halló nada digno de muerte, porque nada de digno de muerte ha hecho este hombre. Lo soltaré pues, verso 16, y después de castigarle, y les propuso que durante la Pascua había que soltar a alguien durante la Pascua. Mas la multitud dio voces una vez más diciendo, fuera con este y suéltanos a Barrabás. Y Barrabás había sido echado en la cárcel por sedición y por homicidio. Y sedición aquí es insurrección, es rebelión, es resistencia al gobierno. Resistencia aquí tal vez al dominio romano. Entonces fue echado ahí en la cárcel por sedición y por homicidio. Y un homicidio pues es un crimen de muerte, es un asesinato, ya sea intencional o premeditado, o tal vez aún puede ser que no sea intencional, pero termina en muerte. Y no nos dice con precisión qué fue lo que hizo Barrabás, pero era acusado de homicidio y de sedición. Y una vez más, Pilato, queriendo soltar a Jesús, les dijo, este hombre no ha hecho nada que merezca, que sea digno de muerte. Pero ellos volvieron a dar voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Y esto es para que se cumpliera la Escritura, para que se cumpliera la palabra. Y él dijo por tercera vez, una vez más Pilato, ningún delito de muerte he encontrado. Lo castigaré y después lo soltaré. Mas ellos insistían a grandes voces pidiendo que fuera crucificado. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes y escribas prevalecieron. Entonces Pilato se lava las manos. Y Pilato sentenció al que se hiciese lo que ellos habían pedido. O sea, tomó
la decisión de que se hiciese pues lo que el pueblo pedía, pero él se lavó las manos y soltó en aquel día a Barrabás por sedición y por homicidio, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos para que lo crucificaran. Aleluya. Verso 26. Llevándole, tomaron a Cristo para que le ayudara un tal Simón de Cirene. Verso 26. Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que le ayudase a Jesús. Y le seguía una gran multitud del pueblo y las mujeres que lloraban y se lamentaban por él. Pero Jesús se volvió a ellas y les dijo esto: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino lloréis por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: cubridnos. Mire qué profético la palabra del Señor Jesucristo yendo a la cruz. Vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no crearon. Y entonces comenzarán a decir: los montes caigan sobre nosotros y los collados cúbranos. Y para eso me voy a Apocalipsis 6, del 14 al 15. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se movió de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Amada iglesia, despierta. Estamos viviendo tiempos proféticos y no son alegóricos ni son metafóricos. El Señor viene y viene a reinar con vara de hierro a todas las naciones, desde la ciudad santa de Jerusalén, donde pagó por nuestros pecados para poder abrirnos el camino al paraíso que estaba cerrado por el pecado. Aquí, cuando iba a la crucifixión y a su muerte, en el verso 31 dice: pero, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, con el árbol seco, ¿qué no se hará? Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. En el lugar llamado el lugar de las calaveras, o el mártir del Gólgota, y ahí lo crucificaron. Y los malhechores, estaba uno a su derecha y el otro a su izquierda. Gracias, Padre, gracias por esta palabra. Esperamos, Señor, que esta palabra toque el corazón de aquellos que necesitan oír eso. De aquellos que te conocen, para que perseveren, Señor, un día a la vez, porque tu palabra nos dice que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Pero más que todo, hermano, tener compasión de aquellos que no conocen, que no han tenido un encuentro con el Dios de la gloria, para que se arrepientan y entiendan que Jesucristo pagó por todos nuestros pecados en la cruz del Calvario, y que ahora nos da el acceso libre, pero es para todo aquel que en Él crea, que no se pierda, más que tenga la vida eterna que Dios vino a comprar por medio de su Hijo amado, sacrificándolo en la cruz del Calvario como expiación y remoción completa de todos nuestros pecados, porque en el Viejo Testamento las sangres de los holocaustos, de los toros, de los machos cabríos, la sangre de los corderos, solo cubrían el pecado, hasta que vino Jesucristo como el Cordero Pascual, como la víctima de Jehová, para pagar por todos los pecados de la humanidad, derramando hasta la última gota de su sangre. Con esto termino y los invito a que vean el próximo, que tiene que ver con la predicación de Jesucristo, las últimas
7 palabras o los últimos 7 mensajes que Jesucristo dio desde la cruz del Calvario. Sin más, palabra con hechos. Abelardo Rivera Villanueva.